La mañana de Navidad, mi nuera me entregó una taza con una sonrisa dulce. Bebe este café con un ingrediente secreto que he preparado especialmente para ti. Ella es la anfitriona perfecta, y yo soy superfluo en mi propia casa. Cuando se dio la vuelta, intercambié las tazas. No vas a creer lo que le pasó una hora después. Antes de continuar, suscríbete al canal y escribe en los comentarios qué hora es ahora mismo en tu región. La mañana de diciembre era fría y despejada cuando regresé de mi paseo aquel sábado, 20 de diciembre. Llevaba viviendo en esa casa de Portland 35 años, y conocía cada crujido del suelo, cada cambio en el aire. Algo no iba bien desde el momento en que abrí la puerta principal. Mi hijo Devon y su esposa Patricia estaban en el salón, muy juntos en el sofá. Dejaron de hablar en cuanto me oyeron. No fue la pausa natural de una conversación interrumpida, sino el silencio culpable de personas sorprendidas conspirando. «Buenos días», dije, colgando el abrigo. «Hace frío ahí fuera. ¿Está listo el café?» «Sí, papá», dijo Devon, sin mirarme del todo. Con 38 años, aún tenía esa forma infantil de evitar la confrontación. Patricia, en cambio, me observó con esa mirada calculadora que había aprendido a reconocer durante el año que llevaban viviendo aquí. «Te traigo una taza», dijo, levantándose deprisa, demasiado deprisa. La vi desaparecer en la cocina. Devon miraba su teléfono como si guardara los secretos del universo. «¿Todo bien?», le pregunté. «Sí, todo bien. Semana movida la que viene». «Claro, la semana de Navidad», asintió, sin mirarme. El día pasó con una tensión extraña zumbando por toda la casa. Pasé la mayor parte del tiempo en mi despacho, organizando viejos registros de la farmacia de antes de vender la farmacia Wilson hacía 3 años. La jubilación tenía sus ventajas, pero echaba de menos la estructura, el propósito, el trato con clientes que realmente valoraban mi experiencia. Ahora deambulaba por esta casa con 2 personas que parecían desear que yo me evaporara. Aquella tarde, mientras preparaba la cena, Patricia apareció en la puerta de la cocina. Se había cambiado a lo que yo llamaba su atuendo de presentación, el blazer azul marino impecable y los pantalones perfectamente planchados que usaba cuando quería parecer razonable. «Ted, tenemos que hablar de Navidad». Su tono era alegre, casi jovial, demasiado jovial. Seguí removiendo la salsa de pasta. «¿Sobre qué?» «Bueno, mis padres vienen. Ellen y Clarence suben desde Eugene el día de Navidad. Cenaremos juntos y todo eso». «Suena bien. Me aseguraré de comprar vino». «¿Tu padre sigue prefiriendo tinto?» En realidad, me interrumpió. Devon y yo pensamos que quizás sería mejor que no estuvieras aquí solo unos días. Darnos espacio para ser una familia. Podrías visitar a amigos o quizá alojarte en un hotel en el centro. Está ese Marriott tan bonito. Invito yo. Considéralo un regalo de Navidad. La cuchara de madera se quedó inmóvil. Me giré lentamente hacia ella. «Perdona, ¿qué?» La sonrisa de Patricia siguió fija, pero sus ojos se endurecieron. «Es que mis padres son personas muy particulares, Ted. Aprecian cierto ambiente. Y con nosotros 3 aquí ya, podría sentirse agobiante. Lo entiendes, ¿verdad?» Devon está de acuerdo. «¿No, cariño?» Devon apareció detrás de ella, con cara de desear que el suelo se lo tragara. «Papá, quizás sería más fácil si Patricia...» Dejé la cuchara con cuidado. «Esta es mi casa. He vivido aquí 35 años. Crié a Devon en esta casa. Su madre y yo construimos una vida aquí». Mantuve la voz serena, pero sentí algo frío asentarse en el pecho. «Tus padres son bienvenidos como invitados en mi casa, pero no me voy a ir en Navidad ni ningún otro día». La transformación fue instantánea. El rostro de Patricia palideció y luego se enrojeció del cuello a la frente. Apretó la mandíbula, los músculos tensándose bajo la piel, y por un segundo vi pura furia cruzar su cara antes de controlarse. «Está bien», dijo, la palabra cortante como una cuchilla. «Está bien,
avisaré a mis padres de que te unirás a nosotros. Seguro que lo entenderán. La forma en que dijo entender dejó claro que pensaba que no lo harían. Se dio la vuelta y se fue, sus tacones golpeando con fuerza la madera. Devon se quedó un instante, abrió la boca como si fuera a decir algo, luego negó con la cabeza y la siguió. Me quedé solo en la cocina, escuchando sus voces amortiguadas arriba. La salsa empezó a burbujear y bajé el fuego. 37 años como farmacéutico me habían enseñado a leer a las personas, a notar las pequeñas señales, las miradas esquivas de quien intenta colar una receta falsa, las sonrisas fingidas de los buscadores de drogas, los indicios que separan al honesto del manipulador. Llevaba meses viendo esas señales en Patricia. Simplemente no había querido admitir lo que significaban. Esa noche, tumbado en la cama, repasé la conversación. No solo las palabras, sino la forma en que Patricia las había dicho, la presunción de que yo me iría sin más de mi propia casa, la ligereza con la que había sugerido que me alojara en un hotel, como si esta no fuera mi casa, mi vida, mi derecho, y Devon, mi hijo, allí de pie, incapaz de defender a su propio padre, incapaz de mirarme a los ojos. ¿Cuándo había pasado eso? ¿Cuándo se había vuelto tan débil? La casa estaba en silencio, salvo por la vieja caldera arrancando con su traqueteo familiar. Pero no pude dormir. Algo había cambiado esa noche. Se había trazado una línea en la arena, y ni siquiera me había dado cuenta de que nos acercábamos a ella. A través de la pared oía la voz de Patricia, baja e intensa. No distinguía las palabras, pero el tono era inconfundible. Estaba enfadada, muy enfadada. Las respuestas de Devon eran más suaves, conciliadoras. Me di la vuelta, subiéndome el edredón hasta la barbilla, el mismo que Anne había elegido años atrás, azul claro con costuras blancas. Dormir tardó mucho en llegar. Los 3 días siguientes se sintieron como vivir en un mausoleo. Patricia y Devon apenas me hablaban, su silencio era deliberado. Cuando entraba en una habitación, dejaban de hablar o encontraban una excusa para irse. Las comidas eran mudas, como si yo fuera invisible. Intenté mantener la normalidad. El 21 de diciembre preparé el desayuno como siempre, huevos revueltos, tostadas, café, y puse 3 platos. Patricia pasó por la cocina, vio la comida y, de forma ostentosa, se preparó un batido de proteínas. Devon cogió una barrita de cereales y murmuró algo sobre no tener hambre. Bien. Comí solo, leyendo el periódico, negándome a darles la satisfacción de verme afectado, pero lo estaba. Mentiría si dijera lo contrario. El 22 decidí hacer algunas compras de Navidad. Mientras me ponía el abrigo, Patricia salió del cuarto de invitados que habían convertido en su oficina. ¿Vas a algún sitio? Su tono sonó a reproche. A comprar regalos de última hora. ¡Qué bien!, dijo con una sonrisa que no llegaba a los ojos. Algunos llevamos semanas preparándolo. Me fui sin responder. En el coche, apreté el volante y respiré hondo. ¿Cuándo había dejado esta casa de sentirse como mía? ¿Cuándo empecé a sentirme como un invitado, no, peor, como un inquilino no deseado? Esa noche pensé en otros incidentes, cosas pequeñas que había pasado por alto, pero que ahora formaban un patrón. Hace 2 meses, Patricia se ofreció a recoger mi medicación para la tensión en la farmacia. Paso justo por allí, había dicho, pero se le olvidó. Tuve que ir yo al día siguiente, tan justo que me salté una dosis. Un accidente, me dije. La gente se olvida. Luego estuvo aquella cena que organizaron 3 semanas antes, con amigos de Patricia del trabajo de marketing. Me presentó como, el padre de Devon que vive con nosotros, como si esa fuera su casa y yo el dependiente. Una de sus amigas incluso me dio una palmadita en el brazo con lástima y dijo, «Qué generosos son al acogerte». La corregí con educación, pero Patricia se rió y cambió de tema. Y la semana pasada fue cuando hizo aquel comentario sobre las familias modernas. Estábamos viendo las noticias, un reportaje sobre el aumento del coste de la vivienda. Patricia suspiró dramáticamente y dijo,
Sinceramente, la gente mayor aferrándose a estas casas enormes. No necesitan esa carga para todos. Las familias modernas necesitan espacio, y los ancianos podrían mudarse fácilmente a residencias. Devon se removió incómodo, pero no dijo nada. Yo cambié de canal. Ahora, el 23 de diciembre, me senté en mi despacho y saqué la carpeta donde guardaba los documentos importantes. Mi testamento, la escritura de la casa, los seguros. Algo no estaba bien. Los papeles no estaban en el orden en que los había dejado. Yo era meticuloso con esas cosas, tenía que serlo como farmacéutico. Todo tenía su lugar. Alguien había estado revisando mis documentos. Comprobé la escritura con cuidado, seguía a mi nombre, como debía. El testamento no había cambiado, pero el hecho de que alguien hubiera hurgado en esos papeles. Lo guardé todo y cerré el cajón con llave esta vez, guardándome la llave en el bolsillo. Esa noche, Nochebuena, me acosté temprano, o lo intenté. Sobre las 10 de la noche oí voces en la cocina. Patricia y Devon hablando en esos susurros urgentes que la gente usa cuando cree que no se oye, pero sí se oye. Salí de la cama y me acerqué a la puerta, abriéndola apenas una rendija. Mañana por la mañana, decía Patricia, confía en mí, Devon. Todo saldrá bien. No sé, Patty. Es mi padre. Esto está mal. ¿Mal? Lo que está mal es ir de puntillas en su casa. Nuestra casa. Hemos sido pacientes suficiente tiempo. Mañana todo será diferente. Te lo prometo. ¿Y sí? Vete a la cama. Mañana. Confía en mí. Oí pasos en la escalera y cerré rápido la puerta, quedándome de pie en la oscuridad. Mañana todo será diferente. ¿Qué significaba eso? Mi mente de farmacéutico empezó a barajar posibilidades. Patricia planeaba algo para el día de Navidad, algo que, según ella, resolvería el problema de que yo estorbara. Pensé en su oferta de recoger mi medicación y olvidarse, en sus preguntas sobre mi salud, mi rutina diaria, mis hábitos, en lo insistente que había sido para que me fuera en Navidad. ¿Qué estaba planeando? Pasé despierto casi toda la noche, dándole vueltas. Cuando amaneció la mañana de Navidad, aún no tenía respuestas, pero sí tenía otra cosa, la decisión de estar alerta. Fuera lo que fuera que Patricia había planeado para hoy, estaría preparado. El aroma de café recién hecho me despertó alrededor de las 7 de la mañana. Extraño. Ni Devon ni Patricia solían madrugar, y menos en festivos. Me vestí y bajé. Patricia estaba en la cocina, tarareando mientras trabajaba en la encimera. Al oírme, se giró y su cara se iluminó con una sonrisa brillante. «¡Feliz Navidad, Ted! Te he hecho café. Receta especial». Esa sonrisa, demasiado perfecta, demasiado forzada. Cada instinto que había afinado durante 37 años leyendo a la gente gritaba que algo iba muy, muy mal. La mañana de Navidad llegó con el olor del café subiendo por la escalera. Me desperté alrededor de las 7, antes de lo habitual, aún procesando la conversación críptica de la noche anterior. Mañana todo será diferente. Me vestí despacio, a propósito. Fuera lo que fuera, lo afrontaría con los ojos abiertos. Al bajar, Patricia estaba en la cocina, tarareando. Después de 4 días de silencio glacial, estaba de pronto alegre como un pajarillo. Mi intuición de farmacéutico, afinada durante décadas detectando incoherencias en el comportamiento de los pacientes, se puso en máxima alerta. «¡Feliz Navidad, Ted!». Se giró sosteniendo una taza humeante. Su sonrisa era brillante, ensayada. «Te he hecho café. Receta especial. El ingrediente secreto de mi abuela, una ofrenda de paz». Me tendió la taza. «Por favor, empecemos bien las fiestas». Tomé la taza, estudiando su rostro. La sonrisa era demasiado intensa, el entusiasmo demasiado forzado, como quien exagera para compensar algo. «Es muy considerado», dije con cuidado. «¿Cuál es el ingrediente secreto?» «Oh, ya sabes, una receta familiar».
Canela, nuez moscada, un poco de vainilla, rió. Bébelo mientras está caliente, antes de que se vuelva amargo. Antes de que se vuelva amargo. Curiosa elección de palabras. Se dio la vuelta hacia el fogón, donde preparaba rollos de canela. Alcé la taza despacio, inhalé, y entonces lo noté. Bajo el aroma fuerte del café y las especias, había algo más, un fondo ligeramente amargo que no encajaba. Mi cerebro, entrenado durante décadas para identificar compuestos, empezó a catalogar posibilidades. Sen, quizá citrato de magnesio, tal vez bisacodilo, un laxante. Mi nuera acababa de darme una taza de café adulterada con un laxante. La comprensión me golpeó como agua helada. Ese era su plan. Enfermarme. Mantenerme encerrado en el baño durante la visita de sus padres. Hacerme desaparecer sin obligarme a irme. Elegante a su manera retorcida, innegable. Oh, Ted no se encuentra bien. Y si me quejaba después sin pruebas, parecería paranoico, como un viejo perdiendo el juicio. Patricia se giró hacia mí, expectante. Entonces, ¿qué tal? En esa fracción de segundo tomé una decisión. Cuando se había vuelto al fogón, dejé mi taza en la encimera junto a la suya. 2 tazas de cerámica blanca idénticas, ambas humeantes. Ahora, mirándola a los ojos, cogí la otra taza y di un pequeño sorbo. El sabor era normal, café puro, sin amargor. Delicioso, dije, observándola. Muy considerado por tu parte, Patricia. Tu abuela tenía un gusto excelente. Ella sonrió radiante, relajando los hombros. Me alegra tanto que te guste. Alargó la mano hacia la encimera, distraída por el vibrar de su teléfono, y cogió la taza que yo había dejado. Mi taza, la del ingrediente especial. Dio un largo trago sin mirar, con los ojos en la pantalla. Yo bebí de su taza, la limpia, y sentí una satisfacción sombría. Había intentado jugar conmigo. Ahora se jugaría a sí misma. Ted, dijo, dejando lo que creía su taza. Sobre la cena de Navidad. Mis padres llegan a las 2 en punto. Nos ayudaría mucho que nos dieras espacio mientras preparamos todo. Quizá podrías quedarte en tu habitación. La desfachatez. Incluso ahora intentaba esconderme. Patricia, dije manteniendo la voz firme. Ya te lo he dicho. Esta es mi casa. Saludaré a tus padres cuando lleguen. Estaré en la mesa para la cena de Navidad. Apretó la mandíbula, vi un destello de ira antes de controlarse. Está bien. Solo intenta ir presentable. Mis padres tienen ciertas expectativas. Sé cómo vestirme para recibir visitas, dije con sequedad. Llevo recibiendo invitados en esta casa 35 años. Volvió a los rollos de canela con movimientos bruscos. Después fui a mi despacho, cerré la puerta y me senté en mi sillón de cuero, el que Ann y yo habíamos elegido juntos hacía 20 años. Me temblaban un poco las manos, no de miedo, sino de ira pura, cristalizada. Había intentado drogarme en mi propia casa la mañana de Navidad. Esto ya no era solo una falta de respeto. Esto era una agresión en Oregón. Administrar cualquier sustancia a alguien sin su conocimiento o consentimiento era un delito. Me senté allí en silencio, escuchando los sonidos de la casa. Patricia y Devon preparando su actuación, porque eso era, y yo debía ser el problema que se resolvía mágicamente. La ironía no se me escapaba. Patricia había estado tan segura, tan confiada en su plan, que seguramente me imaginaba encerrado en el baño, humillado, mientras ella hacía de nuera perfecta. Pobre Ted, no se encuentra bien. En cambio, la que sufriría sería ella. Alrededor de la 1:30 oí más actividad, la voz de Patricia dando instrucciones a Devon, el tintinear de platos. A la 1:55 salí de mi despacho, vestido con mis mejores pantalones color carbón, una camisa blanca impecable y mi blazer azul marino. Me había afeitado, peinado el cabello, incluso me había puesto colonia. Los ojos de Patricia se abrieron al verme. «Tú», empezó, con la voz ahogada. «¿Presentable?», terminé,
sosteniéndole la mirada. Creo que eso es lo que pediste. Abrió la boca, la cerró. Parecía querer decir algo, pero no encontraba las palabras. El timbre sonó exactamente a las 2. Ellen y Clarence Carter eran exactamente como los esperaba, elegantes, bien vestidos, con esa dignidad cuidada que nace de décadas preocupándose por lo que piensen los demás. Ellen llevaba un traje color crema con perlas. Clarence una corbata burdeos perfectamente anudada. «Señor Wilson», dijo Ellen, extendiendo la mano. «Qué maravilla conocerle por fin. Patricia nos ha hablado mucho de usted». «Seguro que sí», pensé, pero sonreí con cordialidad. «Por favor, llámeme Ted. Bienvenidos a mi casa. ¡Feliz Navidad!». «¡Qué casa tan bonita!», dijo Clarence, mirando alrededor. «Estas casas antiguas de Portland tienen muchísimo carácter». «Es un estilo artesano de los años 20, confirmé. La he mantenido yo mismo a lo largo de los años». Nos sentamos alrededor de la mesa del comedor. Patricia se había lucido con la presentación: vajilla fina, servilletas de tela, un centro de mesa con ramas verdes de invierno y velas. El pavó se veía perfecto, dorado y brillante. «Esto es precioso, Patricia», dijo Ellen, radiante. «Has hecho un trabajo maravilloso». Patricia se iluminó con los elogios, interpretando su papel sin fallos, riéndose de los chistes de su padre, halagando el nuevo peinado de su madre, asegurándose de que las copas de vino de todos estuvieran siempre llenas. La hija perfecta, la anfitriona perfecta. Pero yo noté cómo no dejaba de mirarme. Miradas rápidas, furtivas, comprobando el reloj con disimulo, esperando. Creía que yo ya estaría corriendo al baño. Un laxante como el se suele hacer efecto entre media hora y una hora con el estómago vacío. Ella esperaba que yo me excusara, muerto de vergüenza, y desapareciera. Pasaron 10 minutos. Yo comí mi pavó con calma y me puse a hablar con Clarence sobre su trabajo en consultoría financiera. 20 minutos. Le pregunté a Ellen por su club de jardinería. Describió con entusiasmo su concurso anual de rosas. Patricia se removió en la silla, dio un sorbo de agua, volvió a moverse. A los 30 minutos de comida, Patricia se quedó de pronto completamente rígida. Su cara, que estaba sonrojada por el calor y el vino, se puso pálida. Se llevó una mano al estómago con tanta sutileza que casi no lo vi. «Patricia», preguntó Devon. «¿Estás bien?» «Estoy bien», dijo con voz tensa. «Solo, disculpadme un momento». Se levantó con cuidado, pero vi cómo se aferraba al borde de la mesa. Cómo mantenía el cuerpo inmóvil, inmóvil de verdad. «Disculpadme», repitió, con la voz forzada. «Solo necesito». No terminó la frase. Abrió mucho los ojos, con pánico real, y prácticamente salió disparada del comedor, con una mano tapándose la boca y la otra apretándose el abdomen. Ellen se alarmó. «Patricia, cariño». Y entonces lo oímos, la puerta del baño cerrándose de golpe, y después, los sonidos que siguieron no dejaban lugar a la imaginación. «¡Ay, Dios mío!», dijo Ellen, dejando el tenedor. «Clarence, por supuesto que voy a ir a ver cómo está», dije, manteniendo la compostura, y di otro bocado como si no estuviera pasando nada. Ellen salió corriendo tras su hija. Clarence y Devon se quedaron sentados en un silencio incómodo. La cara de Devon estaba roja como un tomate. «Habrá sido algo que comió», dije con suavidad. «Aunque el pavó a mí me ha parecido perfecto». Los sonidos del baño continuaban, y se colaba la voz preocupada de Ellen a través de la puerta. Las respuestas de Patricia eran desesperadas y llenas de angustia. Pasaron 10 minutos, 15. Patricia salió un instante, verdosa y sudorosa, con el rímel corrido bajo los ojos, solo para jadear y volver a entrar corriendo al momento. «Lo siento muchísimo», no paraba de decir Devon a Clarence. «No sé qué ha pasado. Esta mañana estaba bien». «Estas cosas pasan», dijo Clarence, aunque se le veía profundamente incómodo. «Quizá deberíamos posponerlo». 20 minutos más.
La cena de Navidad que Patricia había orquestado con tanto cuidado se estaba viniendo abajo. Ellen intentaba convencer a Patricia para que saliera, hablándole desde la puerta del baño. «Cariño, quizá deberías tumbarte. ¿Necesitas un médico?» La respuesta de Patricia fue ininteligible, algo entre un gemido y un sollozo. Yo seguí comiendo despacio. La verdad es que el pavó estaba excelente. A las 4, después de 2 horas de caos y disculpas, con Patricia aún prisionera en el baño, los Carter decidieron marcharse. Ellen salió con el rostro desencajado. «Por favor, dile a Patricia que esperamos que se encuentre mejor pronto», dijo en la puerta mientras se ponía el abrigo. Su voz estaba rígida, cargada de decepción. «Estos virus de estómago pueden ser terribles. Cenaremos otro día». Los acompañé con amabilidad, expresando preocupación por la repentina enfermedad de Patricia. «Por favor, conduzcan con cuidado». Cuando volví al comedor, Devon recogía los platos con movimientos bruscos. Patricia por fin salió alrededor de las 4:30, hecha polvo. Su maquillaje perfecto destrozado, el pelo revuelto, el vestido verde arrugado. Estaba pálida, temblorosa y furiosa. Me miró, y yo le devolví la mirada con calma. «¿Cómo te sientes, Patricia?», pregunté, con voz neutra. «Ha sido muy repentino». Ella se quedó mirándome, y vi el instante exacto en que lo entendió. Sus ojos se abrieron, la boca se le entreabrió. Yo cogí la taza de café y la levanté ligeramente. El ingrediente secreto era interesante, dije en voz baja. «Muy creativo». Se le fue el color por completo. «Tú», susurró. «Las tazas eran idénticas», continué. «Muy fácil confundirlas si te distraes con un mensaje». Devon nos miraba a los dos, perdido. «¿De qué estáis hablando? ¿Qué tazas?» Pero Patricia lo sabía. Sabía perfectamente de qué hablaba, y la furia en sus ojos solo era comparable a la humillación de haber pasado la visita navideña de sus padres encerrada en un baño. Me levanté y dejé la servilleta sobre la mesa. «Bueno, esta ha sido una cena de Navidad interesante. Muy memorable». Pasé a su lado rumbo a mi despacho. Olía a sudor y derrota. En el marco de la puerta, me detuve. «La próxima vez que intentes drogar a alguien, Patricia, más te vale asegurarte de que estás bebiendo de la taza correcta». Cerré la puerta detrás de mí, dejándolos en un silencio atónito. Mis manos estaban firmes. Mi mente, clara. El juego había cambiado, y yo ya no estaba defendiendo. Al día siguiente de Navidad no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía la cara de Patricia en aquella mesa. El shock, la rabia, la humillación. Pero no era satisfacción lo que sentía. Era algo más frío, una creciente conciencia de que lo del café no era un caso aislado. Solo era el último movimiento de un juego en el que no había entendido que estaba metido. Estaba sentado en mi despacho al amanecer, con la casa en silencio salvo por el golpeteo familiar del viejo radiador. Mi mente no paraba de dar vueltas, conectando puntos que había ignorado. Hace 3 meses, mi carné de conducir desapareció. Busqué por todas partes, convencido de que lo había perdido. Luego apareció en el cajón de trastos de la cocina, un lugar donde jamás lo habría puesto. En su momento lo atribuí a un despiste de viejo. Ahora me pregunté si Patricia estaba buscando algo, probando si yo notaba que las cosas se movían. Y luego estaban sus preguntas. «Ted, ¿qué banco usas otra vez? ¿De cuánto es tu pensión?» «Más o menos». Siempre casual, siempre con esa sonrisa brillante. Yo había respondido sin pensar. ¿Por qué no iba a hacerlo? Era familia. Y aquel comentario que le oí 2 semanas atrás, Patricia hablando con Devon en el salón, su voz cargada con ese filo de frustración que intentaba esconderme. Cuando esta casa por fin sea nuestra, podremos empezar a vivir de verdad. Empezar a vivir. Como si mi existencia les impidiera hacerlo. Abrí el archivador, el de los documentos importantes. Escritura de la casa, testamento, pólizas de seguro, extractos bancarios.
Todo estaba ahí, pero el orden no era el correcto. Yo soy meticuloso archivando. 37 años gestionando inventario en una farmacia me habían enseñado que esos papeles habían sido revisados y luego devueltos sin cuidado. Alguien había estado buscando entre mis documentos. La realidad me cubrió como agua helada. Esto no iba de falta de respeto ni de tensión familiar. Iba de mi casa, mis bienes, mi seguro de vida. Patricia no solo intentaba avergonzarme en la cena de Navidad. Estaba intentando eliminarme como obstáculo. Necesitaba aire. Necesitaba pensar. La mañana estaba despejada y fría, con escarcha aún pegada al césped. Hice mi ruta habitual por el vecindario, pasando por casas decoradas con luces navideñas que a la luz del día se veían estridentes. Estaba tan perdido en mis pensamientos que casi no escuché a Quentin llamándome. Ted, feliz Navidad. Mi vecino, Quentin Brown, cruzó trotando la calle. Tenía poco más de 40, era agente inmobiliario local y tenía esa simpatía fácil que lo hacía bueno en su trabajo. ¡Qué gusto verte fuera! ¿Qué tal tus fiestas? Movidas, dije, forzando una sonrisa. Ya me imagino. Las reuniones familiares siempre lo son. Se puso a caminar a mi lado. Oye, hablando de eso, quería preguntarte, ¿estáis mirando propiedades de inversión? Vi a Patricia con Mark Davis la semana pasada en esa cafetería de Hawthorne. No frené el paso, pero cada nervio de mi cuerpo se puso en alerta. ¿Mark Davis? Sí, otro agente inmobiliario. Lleva muchas ventas residenciales. Quentin sonrió, ajeno. No pude evitar oír un poco de su conversación, ya sabes, de formación profesional. Hablaban de una propiedad prometedora en un barrio tranquilo y de algo sobre potencial de venta rápida. Pensé que estabais diversificando, quizá buscando ingresos por alquiler. Una decisión inteligente a tu edad. A mi edad, como si todos tuvieran que recordármelo. ¿Qué cafetería era?, pregunté, manteniendo el tono casual. Hawthorne y de Abay. El martes pasado, creo. Sobre las 2. Yo estaba allí con un cliente. Me dio una palmada en el hombro. En fin, si quieres una segunda opinión sobre alguna propiedad, dímelo. Encantado de ayudar a un vecino. Nos separamos en la esquina. Yo seguí caminando, pero mi mente iba a mil. El martes pasado, mientras yo estaba en casa creyendo que Patricia se había ido de compras, se había reunido con un agente inmobiliario llamado Mark Davis, hablando de propiedades y ventas rápidas. No estaban buscando comprar una inversión. Estaban planeando vender mi casa. La desfachatez era impresionante. La casa en la que había vivido 35 años, la casa donde había criado a Devon. La casa que Ann y yo habíamos convertido en nuestro hogar. Patricia y Devon planeaban venderla a mis espaldas. ¿Hasta dónde habían llegado? ¿Ya habían contactado con compradores? ¿Y qué estaban esperando? ¿Que yo qué? Morirme, irme a una residencia, o lo del café era el primer paso de una campaña más larga. Enfermarme lo suficiente para que pareciera incompetente, poco fiable, construir un caso de por qué ya no podía vivir de forma independiente. Caminé otra hora más, y mi rabia se fue cristalizando en algo más duro, más decidido. Al volver a casa, Patricia y Devon estaban en la cocina. Al entrar, levantaron la vista, cautelosos. «Buenos días», dije con amabilidad. «¡Qué día tan bonito!». Los ojos de Patricia se entrecerraron un poco. «Te has levantado temprano». No pude dormir. Tengo muchas cosas en la cabeza. Me serví café de una cafetera nueva que yo mismo había hecho. Muchas cosas que pensar. Vi cómo se miraban. Bien. Que se preguntaran qué sabía yo. Fui a mi despacho y cerré la puerta. Luego saqué el teléfono y empecé a hacer una lista. Primero, necesitaba documentación, prueba de la reunión de Patricia con el agente inmobiliario, prueba de lo que había en ese café. Segundo, necesitaba protección legal. Si planeaban vender mi casa, tenía que asegurarme de que eso fuera legalmente imposible. Tercero,
necesitaba entender con exactitud a qué me enfrentaba. ¿Qué otros planes tenían? Había pasado toda mi carrera siendo cuidadoso, minucioso, metódico. Esas habilidades no habían desaparecido con la jubilación. Si Patricia y Devon querían jugar con mi vida, perfecto. Pero habían elegido al oponente equivocado. El 27 de diciembre pasé el día planificando. No solo pensando, planificando de verdad, como cuando planificaba pedidos de inventario en la farmacia. Para el 28 de diciembre estaba listo para actuar. Mi primera llamada fue a Charles Morrison, un viejo colega y experto en toxicología. Habíamos trabajado juntos durante años. Yo llevaba mi farmacia. Él tenía el laboratorio médico de al lado. Charles, soy Ted Wilson. Me preguntaba si tienes tiempo para un café esta semana. Ted, claro. ¿Qué tal mañana? Ese sitio de división abre a las 8. Perfecto. Y, Charles, tengo una situación hipotética sobre la que me gustaría tu opinión profesional. A la mañana siguiente, 29 de diciembre, llegué primero. Charles apareció 10 minutos después, viéndose en forma y moreno por unas vacaciones recientes. La jubilación te sienta bien, le dije mientras nos sentábamos en una esquina. No me quejo. Entonces, ¿cuál es esa situación hipotética? Removí el café despacio. Supongamos que alguien le pone un laxante a la bebida de otra persona sin que lo sepa. ¿Eso legalmente qué sería? Charles alzó las cejas. Eso no es hipotético, ¿verdad? Sígueme el juego. Se recostó. Serio ahora, Ted. Aunque sea solo un laxante, administrar cualquier sustancia sin consentimiento es una agresión en Oregón. Según la intención y los efectos, podría considerarse envenenamiento un delito grave. Si la persona sufrió daño, eso refuerza el caso. Y si hubiera una muestra, podría hacer un análisis toxicológico en mi laboratorio de casa. Si estamos hablando de un caso legal, documentaría todo correctamente. Cadena de custodia. Informe oficial. Lo miré a los ojos. Tuve café la mañana de Navidad que sabía raro. Guardé un poco. Lo hizo mi nuera. 30 minutos después, la que se puso mala fue ella, no yo. Cambiaste las tazas. Cambié las tazas. ¿Dónde está la muestra? En mi nevera. Envase sellado, sin tocar desde Navidad. Charles sacó el teléfono. Me libero la agenda hoy. Vamos a por eso ahora mismo. Si hay sen en ese café, tendremos prueba de intención. Y, Ted, busca un abogado. Condujimos hasta mi casa. Patricia y Devon estaban fuera, de compras. Saqué el recipiente de la nevera, aún sellado con film y cinta. Charles lo manipuló con cuidado. Haré un análisis toxicológico completo. Dame 48 horas. Si encuentro lo que creo que voy a encontrar, prepararé un informe formal de laboratorio. Cóbrame tu tiempo. Ted, tú me invitaste a café durante 20 años. Considera esto saldado. Se detuvo en la puerta. Ten cuidado. Si lo intentó una vez. Lo sé. Por eso necesito el informe. Después de que Charles se fuera, hice mi segunda llamada. Dorothy Anderson había llevado mi testamento después de que muriera Anne. Era aguda, especializada en derecho sucesorio y casos de abuso a mayores. Ted Wilson, dijo con calidez. ¿En qué puedo ayudarte? Necesito actualizar mi testamento y tengo preocupaciones sobre una posible explotación financiera. ¿Puede ser más específico? Mi hijo y mi nuera viven conmigo. He descubierto que quizá estén planeando vender mi casa sin que yo lo sepa. Necesito protección legal. Ven mañana a las 10. Trae todos tus documentos de propiedad. Y, Ted, no menciones esta cita a nadie. El 30 de diciembre le dije a Patricia y Devon que iba a desayunar con un viejo amigo. En realidad me reuní con Dorothy en el centro. Revisó mis documentos con una intensidad concentrada. La casa está únicamente a tu nombre. Eso es bueno.
Pero si tienen acceso a tu información, podrían intentar falsificar documentos. Alzó la vista. ¿Ha pasado algo más extraño? Se lo conté todo. Los documentos movidos, las preguntas de Patricia, el café, la reunión con el agente inmobiliario. La expresión de Dorothy se volvió sombría. Ted, esto es un patrón de conducta depredadora. En Oregón nos tomamos muy en serio el abuso financiero a mayores. Esto es lo que vamos a hacer. Sacó una libreta. Primero, un testamento nuevo con una cláusula de influencia indebida. Si te pasa algo en circunstancias sospechosas, todo va a una organización benéfica. Nada para Devon o Patricia. Eso elimina su incentivo económico. Segundo, presentamos un aviso en el condado de que cualquier operación relacionada con tu propiedad requiere tu firma, verificada por mí personalmente. Eso impide falsificaciones. Tercero, un poder notarial, pero solo para mí. Ningún familiar. Eso evita que aleguen que no eres competente. Cuarto, documentarlo todo. ¿Cuánto tardará? Los documentos esenciales estarán listos para el 3 de enero. Necesitaremos notario, testigos que puedan declarar. Estás en pleno uso de tus facultades. Salí del despacho de Dorothy 3 horas después con un plan real respaldado por la ley. De camino a casa, paré en una tienda de electrónica. El dependiente me enseñó una cámara disfrazada de despertador digital. Transmite al móvil. Almacenamiento en la nube activado por movimiento. Me llevo 2. Aquella noche instalé una en el salón, colocada para captar la entrada y la cocina. La segunda la puse en mi despacho, enfocando mi archivador. Patricia vio el nuevo reloj en la estantería. ¿Redecorando? Solo actualizando algunas cosas, dije. Año nuevo, gadgets nuevos. No preguntó más. Para el 1 de enero, tenía la prueba del envenenamiento en el informe de laboratorio de Charles. Tenía protecciones legales en marcha con Dorothy. Tenía vigilancia instalada y tenía paciencia. Patricia y Devon creían que me estaban esperando a que la naturaleza siguiera su curso. No tenían ni idea de que yo también estaba esperando. Observando, documentando, construyendo un caso que los destruiría. El 6 de enero, Charles me llamó. Ted, tenemos que hablar en persona. Nos vimos en la misma cafetería donde todo había empezado. Deslizó una carpeta sobre la mesa, con expresión seria. Los resultados son concluyentes. Una concentración significativa de sen en la muestra de café, suficiente para causar un malestar gastrointestinal severo durante varias horas. Golpeó la carpeta con un dedo. He preparado un informe formal de laboratorio con toda la documentación. Cadena de custodia, metodología, hallazgos. Esto aguanta en un tribunal. Abrí la carpeta. El lenguaje técnico estaba ahí, pero la conclusión era clara. Envenenamiento deliberado. Gracias, Charles. Ted, ten cuidado con esto. Lo que tienes es evidencia de un delito. Si vas a usarlo, hazlo bien. Involucra asesoría legal. Ya la tengo. Asintió, aprobando. Bien. Y, Ted, cuida tu espalda. Si lo intentó una vez. Lo sé. Por eso estoy tomando precauciones. Esa tarde, paré en una tienda de electrónica del centro. El dependiente joven pareció sorprendido cuando le pregunté por dispositivos de seguridad doméstica, pero me ayudó. Este parece un despertador normal, explicó, mostrándome un dispositivo en el mostrador. Pero en realidad es una cámara. Transmite directo a tu móvil. Se activa con movimiento. Guarda todo en la nube. Puedes vigilarlo desde cualquier sitio. Me llevo 2. Montando todo un sistema de seguridad. Algo así. De vuelta en casa, instalé la primera cámara en el salón, colocada en la estantería, con una vista clara de la entrada y parte de la cocina. La segunda la puse en mi despacho, apuntando directamente al archivador. Las dos parecían inofensivas,
simples gadgets modernos que un anciano podría comprar para sentirse más conectado. Patricia se fijó en el nuevo reloj aquella noche. ¿Redecorando? Pensé que ya tocaba actualizar algunas cosas. Año nuevo, tecnología nueva. Mi nieto me enseñó estos en Navidad. Yo no tenía nieto, pero ella no lo sabía. La mentira me salió con una facilidad inquietante. No hizo más preguntas. Bien. El 8 de enero me reuní otra vez con Dorothy. Esta vez trajo a una notaria y a 2 testigos, su asistente legal y otro abogado de su despacho. Vamos a hacer esto como se debe, explicó Dorothy. Cada documento con testigos, notariado, imposible de impugnar. Me fue guiando por los papeles. El Nuevo Testamento era inatacable. Si yo moría bajo cualquier circunstancia sospechosa, una enfermedad repentina, un accidente, cualquier cosa dudosa, todo iría a las organizaciones benéficas especificadas. Nada para Devon ni para Patricia. El documento incluso incluía una disposición para una investigación independiente si mi muerte parecía prematura o antinatural. Esto les quita el incentivo, dijo Dorothy. Si no pueden heredar, no tiene sentido hacerte daño. Después vinieron los documentos de protección de la propiedad. Un aviso formal registrado ante el condado que establecía que cualquier operación relacionada con mi casa requería mi firma verificada en persona por Dorothy, con un periodo obligatorio de espera de 48 horas. Cualquier intento de falsificar documentos activaría acciones legales automáticas. Por último, el poder notarial, pero solo para Dorothy. Ni familia, ni amigos. Solo mi abogada podría tomar decisiones si yo quedaba incapacitado, y aún así con supervisión estricta. Firma aquí, aquí y aquí. Firmé. Los testigos firmaron. La notaria estampó todo con su sello oficial. A partir de este momento, dijo Dorothy mientras reunía los documentos, tus bienes están protegidos. Presentaré esto mañana por la mañana. Para el 10 de enero, estará en el sistema. Cualquier intento de manipular tu propiedad quedará marcado de inmediato. ¿Y lo del café? ¿El informe del laboratorio? Eso lo guardamos. Es palanca. Si aprietan demasiado, les mostramos que tenemos pruebas de un intento de envenenamiento. Eso es un delito grave en Oregón. No se arriesgarán. Salí de su despacho sintiendo algo que no había sentido en meses. Control. Durante la semana siguiente mantuve mi rutina. Paseos por la mañana, lectura en mi despacho, trato educado pero distante con Patricia y Devon. Se dieron cuenta de que yo salía más, citas, recados, reuniones con viejos amigos. La curiosidad de Patricia era evidente. Últimamente estás muy ocupado. La jubilación no significa quedarse quieto. La vida sigue. Lo que no le dije fue que lo estaba documentando todo. Las cámaras ocultas captaban sus conversaciones cuando creían que yo no podía oír. Su desprecio casual hacia mí. Los ojos en blanco de Patricia cuando yo hablaba. El asentimiento débil de Devon respaldando sus quejas. Pero necesitaba más. Necesitaba que revelaran sus verdaderas intenciones con sus propias palabras. El 19 de enero tendí la trampa. Esa noche, en la cena, me aseguré de parecer visiblemente cansado. Día largo, dije, frotándome los ojos. Creo que me acostaré temprano. ¿Te encuentras bien?, preguntó Devon. ¿Era preocupación lo que oía en su voz, o esperanza? Solo cansancio. Estos días de invierno me dejan agotado. Me levanté despacio, a propósito. Buenas noches. Fui a mi habitación, pero dejé el teléfono en la cocina deliberadamente, colocado con cuidado en la encimera, cerca de donde solían sentarse después de cenar. La aplicación de grabadora estaba encendida, escondida dentro de una carpeta de apps del tiempo que jamás se les ocurriría revisar. Luego esperé en mi habitación, con la puerta entornada lo justo para escuchar. 20 minutos, nada. Entonces los oí sentarse en la mesa de la cocina. La voz de Patricia, frustrada. Siempre está aquí, siempre mirando, siempre controlándolo todo. Patty,
Es su casa. La voz de Devon sonó débil. Debería ser nuestra casa. Llevamos viviendo aquí 1 año. 1 año de ir de puntillas, de pedir permiso, de vivir como invitados. Tenemos 40 años, viviendo con tu padre, como adolescentes. ¿Y qué quieres que haga? Ya hemos hablado de esto. El agente inmobiliario dijo que podríamos sacar 700.000 por esta casa, quizá más. Ese es nuestro futuro, Devon. Nuestra libertad. Podríamos comprar algo más pequeño, invertir el resto, vivir de verdad. Pero, Patty, tu padre tiene 70. Podría vivir otros 10, 15 años. ¿Se supone que tenemos que esperar tanto? ¿Poner nuestra vida en pausa mientras él simplemente existe aquí? Una pausa. Y luego Devon, más bajo. ¿Qué estás sugiriendo? Sugiero que aceleremos las cosas. Residencia, asistencia, lo que sea. Podríamos decir que está mostrando signos de demencia. No los tiene. ¿Y quién lo va a saber? Somos su familia. Velamos por su bienestar. Una evaluación médica, unas preocupaciones bien planteadas, y de repente necesita cuidados a tiempo completo. Y no puede recibirlos en casa. Mis manos se cerraron con fuerza. Así que este era el plan. No solo robarme la casa, robarme la competencia, la independencia, la mente. No lo sé, Patty. Lo de Navidad no funcionó. Pero eso solo fue el primer intento. Hay otras maneras. Es viejo. Se cae. Se rompe la cadera. De pronto, ya no puede vivir solo. O empieza a fallarle la memoria. Incidentes documentados, citas perdidas, confusión. Construimos un caso. Eso está mal. Lo que está mal es estar atrapados aquí. Me prometiste que tendríamos nuestra propia vida. Silencio. Y luego Devon, derrotado. Vale. Ya, encontraremos la forma. Bien, porque yo ya he terminado de esperar. Oí el arrastrar de las sillas. Esperé 10 minutos más y recuperé mi teléfono. Ellos estaban arriba. La grabación era nítida. Incriminatoria. La escuché 3 veces, y mi ira se cristalizó en algo más frío. No era solo avaricia. Estaban dispuestos a destruirme, mi reputación, mi autonomía, mi identidad, con tal de conseguir lo que querían. A la mañana siguiente, el 20 de enero, llamé a Dorothy. Ya es hora. Estoy listo para seguir adelante. Tú tienes algo, tienes todo. Programamos la reunión para el 21 de enero, a las 2 de la tarde. En mi casa. Le dije a Patricia y Devon que necesitábamos una charla familiar sobre el futuro. A Patricia se le iluminaron los ojos. Creyó que yo me rendía. Dorothy llegó en punto a las 2, profesional con un traje oscuro, llevando un maletín. Patricia y Devon estaban en la mesa del comedor. Yo había preparado té en tazas que yo mismo había elegido. Gracias por venir, Dorothy, dije, sentándome en la cabecera. Es hora de dejar claras las expectativas. Patricia sonrió con falsa calidez. Me alegra tanto que estés siendo razonable, Ted. He preparado nuevos documentos sucesorios, la interrumpí. Quería que los dos entendieran los cambios. Deslicé los papeles sobre la mesa. Dorothy permaneció de pie, en silencio. La sonrisa de Patricia tembló. Esto dice que todo va a caridad. Si muero en circunstancias sospechosas, sí. Infarto, caída, enfermedad repentina. Cualquier cosa dudosa activa investigación y desheredación. Eso es absurdo. Hay más. Asentí hacia Dorothy. Ella colocó otro documento sobre la mesa. Aviso de protección de la propiedad presentado en el condado de Multnomah. Cualquier intento de vender o transferir la propiedad del señor Wilson requiere su verificación personal en mi presencia. Intentos de saltarse esto resultarán en cargos penales. Patricia se quedó blanca. No puedes. Sí puedo. Ya lo hice. Me incliné hacia adelante.
También sé lo de tu reunión con Mark Davis, el agente inmobiliario, hablando de una venta rápida de mi casa. Devon se veía enfermo. La boca de Patricia se abrió y se cerró. Y además tengo esto. Puse mi teléfono sobre la mesa y le di a reproducir. Sus voces llenaron la habitación. El cálculo de Patricia, el plan de la residencia, los planes para declararme incompetente. Cada palabra. El silencio después fue absoluto. Eso es una grabación ilegal, empezó Patricia. Oregón es un estado de consentimiento de una sola parte, dijo Dorothy con calma. Perfectamente legal y bastante demoledor. Patricia se levantó de golpe. Esto es una locura. Estamos intentando ayudarte. Tú intentaste envenenarme, dije en voz baja. En Navidad. Eso fue una broma. Tengo resultados de laboratorio. Coloqué el informe de Charles sobre la mesa. Suficiente para incapacitar a alguien durante horas. Administrado sin consentimiento. En Oregón eso es agresión. Potencialmente envenenamiento grave. Patricia agarró el brazo de Devon. No tenemos por qué escuchar esto. Pero Devon miraba los papeles, el teléfono, me miraba a mí. Papá. Tienes 2 semanas, dije. Encontrad otro sitio donde vivir, marchaos voluntariamente, y lo dejamos aquí, en silencio. Os negáis, y presento cargos. Inicio un desahucio formal. Y me aseguro de que cada propietario en Portland sepa por qué estáis buscando. El rostro de Patricia se retorció de rabia. Viejo vengativo. Renunciamos a nuestra vida para cuidarte. No, dije con la voz firme. Os mudasteis a mi casa sin pagar alquiler. Conspirasteis para robar mi propiedad. Intentasteis drogarme, desacreditarme, deshaceros de mí. Eso se acabó. Dorothy dio un paso al frente. Mi cliente ha sido generoso. Acepten sus condiciones o se enfrentan a cargos penales. Ustedes eligen. Salieron furiosos, pero salieron. Me quedé sentado a la mesa de mi casa, por fin capaz de respirar. El juego no había terminado, pero yo había mostrado mis cartas y ellos sabían que habían perdido. Los días posteriores al 21 de enero se sintieron como caminar por un campo de minas. Patricia y Devon no se fueron de inmediato. En lugar de eso, se atrincheraron, contraatacando con todo lo que tenían. El 22 de enero me desperté y encontré a Patricia al teléfono en el salón, hablándolo bastante alto para que yo la oyera. Sí, estoy muy preocupada por él. Está haciendo acusaciones disparatadas, dice que intentamos robarle. Creo que necesita una evaluación psiquiátrica. Pasé junto a ella hacia la cocina, me serví café y no dije nada. Que hiciera sus llamadas. Dorothy ya me había advertido de que esto podía pasar. El contraataque desesperado de gente que sabe que está perdiendo. Esa tarde, Devon intentó otro enfoque. Llamó a la puerta de mi despacho, viéndose más demacrado de lo que lo había visto nunca. Papá, por favor, ¿podemos hablar razonablemente? Patricia cree que lo has malinterpretado todo. Lo de la reunión con el agente inmobiliario solo era explorar opciones para nuestro futuro, no tu casa. Nunca tu casa. Lo miré con calma. Devon, tengo testigos. Tengo grabaciones. Tengo un informe de laboratorio que demuestra que tu esposa puso Sen en mi café. ¿Qué parte he malinterpretado? Su cara se desmoronó. Lo del café fue. Ella dijo que se suponía que era divertido. Una broma. No quería. Quería drogarme para que estuviera encerrado en un baño durante la cena de Navidad. Eso no es una broma. Eso es una agresión. Me incliné hacia adelante. Y tú lo sabías, ¿verdad? El silencio me lo dijo todo. 2 semanas, dije. Ese sigue siendo el trato. Buscad un piso y marchaos, o lo hago legal y público. Tú eliges. Se fue sin decir otra palabra. Patricia probó con la culpa después. El 25 de enero me acorraló en la cocina, con lágrimas bajándole por la cara.
¿Cómo puedes hacerle esto a tu propio hijo, a la familia? No tenemos a dónde ir. Los dos tenéis trabajo. Os apañaréis. Esto es abuso. Abuso a mayores, pero al revés. Tú eres quien tiene todo el poder, todo el dinero, y lo usas para hacernos daño. Casi me reí. Patricia, tengo un informe de laboratorio que dice lo contrario. ¿Quieres que Dorothy te explique cómo funcionan las leyes de abuso financiero a mayores en Oregón? Sus lágrimas se secaron al instante. Eres un viejo vengativo y cruel. Puede ser, pero es mi casa, y os vais. El 1 de febrero hicieron su último intento legal. Otro abogado, el tercero, envió una carta alegando que habían establecido una tenencia implícita y merecían los procedimientos adecuados de desalojo. Dorothy deshizo ese argumento en 2 párrafos y con una llamada. Para el 3 de febrero, su abogado se había retirado del caso. El 5 de febrero volví a casa y los encontré por fin haciendo cajas. Al fin. Aparecieron cajas en el pasillo. La puerta de su dormitorio permanecía cerrada casi todo el día, y yo los oía discutir detrás. Bien. Que se rompan. Que afronten lo que habían creado. El 10 de febrero les mostré el informe del laboratorio. Estábamos en el salón, yo en mi sillón, ellos en el sofá, y Dorothy de pie junto a la ventana como una alguacil. Este es un análisis certificado del café que me serviste la mañana de Navidad, dije, deslizando el documento sobre la mesa. Sen, suficiente para causar un malestar gastrointestinal severo durante varias horas. Patricia se quedó blanca. Eso no puedes demostrar. Está notariado. Firmado por un toxicólogo certificado, Charles Morrison, alguien a quien no conoces y sobre quien no tienes ninguna palanca. Mantuve la voz serena. En Oregón, administrar cualquier sustancia sin consentimiento es una agresión, incluso un laxante. Era una broma, chilló Patricia. Te lo estás tomando demasiado en serio. Una broma tendría que hacer gracia. Drogar a alguien no hace gracia. Es un delito. Devon se tapó la cara con las manos. Papá, por favor. Tenéis hasta el 14 de febrero, dije. 4 días más. Después presento el desahucio formal y presento un informe policial por el envenenamiento. Las dos cosas. Tú eliges si esto se queda en privado o si se convierte en un registro público. Patricia se levantó temblando de rabia. No puedes hacer esto. Te demandaré por difamación. ¿Por qué? Dorothy dio un paso al frente. Por proteger su propiedad, por defenderse de un intento de envenenamiento. Adelante, inténtalo. Cada presentación judicial sería un registro público, y cada prueba que tenemos entraría en el expediente, incluida la grabación de ti hablando de cómo declararlo incompetente y meterlo en una residencia contra su voluntad. La boca de Patricia se abría y se cerraba como un pez. Devon parecía enfermo. 4 días, repetí. Es más generoso de lo que merecéis. Salieron dando un portazo. Oí a Patricia gritarle a Devon arriba. Esto es culpa tuya. Deberías haberlo manejado. Deberías haber. No necesité oír el resto. Se estaban despedazando, y yo no sentí nada salvo una satisfacción fría. El 12 de febrero, 2 días antes del plazo, Patricia hizo un último intento. Apareció en la puerta de mi despacho, compuesta, tranquila. Ted, quiero disculparme. De verdad. Cometí errores. Errores terribles. ¿Podemos empezar de nuevo? ¿Puedo enmendarlo? La miré, de verdad. La actuación era buena, la expresión contrita, la postura humilde. Seguro que lo había ensayado frente al espejo. No, dije simplemente. Pero, la familia se respeta. Intentaste envenenarme, Patricia. Conspiraste para robar mi casa. Intentaste que me declararan incompetente. Eso no son errores. Son elecciones, y las elecciones tienen consecuencias. Su máscara se resquebrajó. Solo un instante. Vi la furia debajo. Te arrepentirás.
Quizá, dije. Pero no tanto como tú te arrepentirás de intentar jugar con alguien que pasó 40 años leyendo a la gente y entendiendo las consecuencias. El 14 de febrero, fuera. Se fue. Esta vez supe que de verdad se había acabado. El 14 de febrero, San Valentín. Poético, la verdad. El camión de mudanzas llegó a las 8 de la mañana. Lo observé desde la ventana de mi despacho mientras dos operarios empezaban a cargar cajas. Patricia supervisaba con gestos afilados, furiosos. Devon se movía como un sonámbulo, cargando cosas de forma mecánica. Yo me quedé dentro casi todo el día. No tenía sentido vigilar cada detalle. Dorothy me había enviado el papeleo final. Las cerraduras se cambiarían a las 4 de la tarde y se presentaría un aviso formal de prohibición de entrada. Si volvían después de eso, sería un asunto penal. Alrededor del mediodía me preparé algo de comer. La casa se sentía extraña, más vacía de alguna manera, aunque ellos aún estaban allí. El silencio era distinto, mejor. A las 2 oí la voz de Patricia en el pasillo, cortante. Deberías haber luchado más. Deberías haberte enfrentado a él. La respuesta de Devon fue inaudible, pero lo siguiente de Patricia no lo fue. Ni se te ocurra llorar. Nosotros somos las víctimas. Casi sentí pena por mi hijo. Casi, pero él había elegido, igual que yo. Para las 3:30, el camión estaba cargado. Bajé a la puerta principal, donde estaban con sus últimas cosas. Patricia sujetaba el bolso con los nudillos blancos. Devon sostenía una sola caja. Patricia me vio y ya no pudo contenerse. Toda la furia, toda la humillación del último mes estalló. «Eres un viejo amargado y vengativo», gritó. «Tiraste tu propia familia por tu orgullo, porque no pudiste soportar un simple error. Morirás solo en esta casa, y a nadie le importará. Nadie se enterará ni en semanas». Devon le tocó el brazo. «Patty, vámonos». Ella lo apartó. «No. Él tiene que oír esto. Eres patético, Ted. Patético y cruel. Y te mereces cada día de soledad que te quede». La miré. ¿Con rabia? No. Con algo más frío. Claridad. «El respeto no se hereda, Patricia», dije en voz baja. «Se gana». 6 palabras. Eso fue todo. Su rostro pasó por shock, rabia, comprensión y, al final, derrota. Porque en el fondo lo sabía. Devon me miró una última vez. «Papá, yo, lo siento por todo». «Adiós, Devon», dije, sin crueldad, sin calidez. Solo definitivo. Se fueron. El camión arrancó. El coche de Patricia lo siguió, tomando la curva demasiado rápido, con las ruedas chillando. Cerré la puerta y eché la llave. El sonido del cerrojo encajando fue el más satisfactorio que había oído en meses. La casa quedó en silencio. Un silencio absoluto. Sin paso sobre mi cabeza, sin voces discutiendo, sin esa tensión crepitando en el aire como electricidad, solo paz. Caminé por las habitaciones. El salón donde Anne y yo celebramos 33 Navidades. La cocina donde ella le enseñó a Devon a hacer huevos revueltos cuando tenía 7 años. El despacho donde planeé nuestra jubilación, donde soñamos nuestros sueños. Mi casa, otra vez mía. A las 4 de la tarde, el cerrajero llegó tal como estaba previsto. Lo vi instalar cerrojos nuevos en cada puerta. Llaves nuevas, un nuevo comienzo. Dorothy llamó a las 4:15. Ya está. Cerraduras cambiadas. Aviso legal presentado. Tienen prohibido oficialmente entrar en la propiedad. ¿Cómo te sientes? Cansado, admití, pero bien. Lúcido. Hiciste lo correcto, Ted. Te protegiste. Eso requiere valentía. Cuando colgó, me hice un café. Con cuidado, despacio. Solo café. Sin ingredientes secretos. Sin segundas intenciones. Me lo llevé al porche trasero.
La tarde de finales de febrero estaba fría pero luminosa. En el jardín, los primeros crocos habían asomado entre la tierra. Morados y blancos, desafiantes contra el invierno. Anne había plantado esos bulbos hacía 15 años. Siempre vuelven, decía. Eso es lo que me encanta de ellos. Me senté en los escalones del porche, el café calentándome las manos, y miré esas flores pequeñas y valientes. Bueno, Anne, le dije al jardín, al cielo, a donde quiera que estuviera. Hice lo que tú me habrías dicho que hiciera. Me defendí. Protegí lo que construimos juntos. Los crocos se mecieron con la brisa, como si asintieran. Sé que perdí a Devon. Quizá para siempre. Eso duele más de lo que puedo decir, pero no podía dejar que nos quitaran esto. No podía dejar que ganaran. Un petirrojo se posó en la valla, el primero que veía este año. La primavera se acercaba. La vida continuaba en su ciclo eterno. Creo que lo entenderías, dije. Eso espero. El petirrojo cantó una vez, claro y brillante, y luego echó a volar. Me terminé el café y entré en casa. La casa estaba silenciosa, pero no estaba vacía. Estaba llena de recuerdos, llena de amor, llena de una vida bien vivida, llena de dignidad preservada. Aquella noche preparé la cena para uno. Comí en la mesa leyendo el periódico, cómodo en mi propio espacio. Antes de acostarme, revisé las cerraduras nuevas una vez más. Sólidas, seguras, mías. Dormí mejor esa noche que en un año. El 15 de febrero me desperté con la luz del sol entrando por la ventana. La casa seguía tranquila, seguía en paz, seguía siendo mía. Preparé el desayuno, hice mi paseo matutino y volví a una casa que me recibía en lugar de tolerarme. Era suficiente, más que suficiente. A los 67 aprendí algo importante. A veces, ganar significa perder cosas que amas, pero perder esas cosas no significa perderte a ti mismo. Conservé mi dignidad, mi casa, mi respeto propio. Y al final, eso lo era todo. Los crocos siguieron floreciendo. La primavera siguió llegando. La vida siguió avanzando. Y yo seguía aquí, en pie, dueño de mi propia casa. Algunas victorias son silenciosas, algunas victorias duelen, pero no dejan de ser victorias. Esta fue la mía. Si te gustó esta historia, dale like a este vídeo, suscríbete al canal y comparte tus impresiones en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el recuadro de la izquierda. Gracias por vernos.